Que Dios los bendiga en esta tarde. Es un gusto estar compartiendo nuevamente con ustedes la palabra de Dios. Yo soy el pastor Guadalupe Turrubiate Ríos de la Iglesia de Dios Santidad, y debido a las indicaciones del gobierno estamos transmitiendo, estamos pues con los templos cerrados y transmitiendo de esta manera por medio de las redes sociales. Y deseo que Dios les bendiga, que Dios esté con ustedes y que todo esté saliendo bien ahí donde se encuentran. No duden en hacer algún comentario si requieren o saben de alguien necesidad de oración o de alguna ayuda, ya que como iglesia estamos en la mejor disposición de brindarlo. En esta tarde quiero compartir con ustedes un mensaje que se llama Caminando con Dios, y quiero hacerles una pregunta reflexiva, entendible también. Pues la pregunta ¿es necesario caminar con Dios? ¿Y por qué es necesario caminar con Dios? La respuesta es lógica y es entendida, porque Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Aquí en la tierra estamos temporalmente y un día estaremos en la presencia de Dios, y para eso necesitamos precisamente caminar con Dios. Les quiero comentar sobre las características de caminar. Los doctores las recomiendan para mejorar la salud, para controlar el peso y muchas otras cosas más. También pues hay que reconocer que existen diferentes caminos por los que la gente puede transitar. Hay caminos buenos, hay caminos que no son buenos, hay caminos cortos, hay caminos largos, hay caminos que no tienen fin. Entonces es muy necesario identificar los caminos por los cuales debemos andar. Pues estas dos cosas, los beneficios y la diferencia de caminos, los encontramos precisamente en el caminar con Dios, porque en primer lugar nos trae grandes beneficios y nos da los mejores resultados. Pero ¿qué significa caminar con Dios? Bueno, pues es necesario reconocer que caminar con Dios significa mantenernos en relación estrecha con Él, que Él sea el centro de nuestra vida. Lo que hacemos, lo que decimos, lo que pensamos debe redundar en base a la voluntad de Dios. Eso es caminar con Dios. También pues Él debe estar en todos nuestros asuntos, en nuestras finanzas, en nuestros planes, en nuestros asuntos diarios de la vida. También debe ser Él el principal en cada uno de ellos. Eso es caminar con Dios, obedecerle, entregarnos a Él, llevar una vida agradable de acuerdo a su voluntad. Les quiero platicar de un hombre que se llamó Enoc, que caminó con Dios. La Biblia lo dice y se los voy a leer. En Génesis capítulo 5, versículos 21 al 24 lo menciona y dice: vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Les invito a hacer una oración y ponernos en las manos de Dios. Padre nuestro que moras en la eternidad de los cielos, en esta hora vamos ante tu presencia para darte gracias por todas las bendiciones que nos has dado hasta este momento. Gracias también porque tenemos la oportunidad de escuchar y meditar en tu palabra, en la cual te pedimos que sea un alimento espiritual para cada uno, que sea de fortaleza, que sea de bendición y que sea de ayuda para estar más cerca de ti. Te pedimos que mandes tu Santo Espíritu para darnos dirección e instrucción en nuestras vidas. Nos ponemos en tus manos, dándote la honra y la gloria por siempre. En el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Pues entonces les decía que Enoc caminó con Dios. ¿Y cómo es que caminó con Dios? Pues porque era una persona obediente a Dios. Dice que
vivió en total 365 años y caminó pues Enoc con Dios y desapareció. Él no pasó por la muerte. Dios se lo llevó. También hay otro hombre que caminó con Dios, Noé, descendiente de Enoc. Vivió en un tiempo en el que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. ¿Se acuerdan del arca de Noé? Fue esa razón porque Dios decidió enviar el diluvio para toda la humanidad. Pero se salvó Noé y su familia. ¿Por qué? Porque Noé era obediente a Dios. Hoy nosotros vivimos también en un mundo de maldad, en el cual lo mejor es caminar con Dios. Pero ¿cómo lo haremos? Vamos a ver algunas condiciones que nos permiten caminar con Dios. O si quisiéramos llamarle requisitos para caminar con Dios. En primer lugar, es necesario aceptar al Señor Jesucristo como Salvador de su vida. San Juan 14:6 dice: Jesús les dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Así es que el camino para llegar al Padre, para aceptar, estar en relación con Él, es reconociendo a Jesús, su Hijo amado. Lo que hemos visto en Semana Santa, su entrega hasta la muerte misma y su resurrección. Para poder estar con Él, es necesario aceptarlo en nuestro corazón. Así, nuestro andar con Dios comienza una vez que hemos creído en Él y que hemos recibido a Jesús como Señor de nuestras vidas. Otra condición para caminar con Dios es escucharlo. Para eso necesitamos pasar tiempo a solas con Él, leyendo la Biblia, reflexionando y orando también, pidiéndole a Dios, hablando con Él, dándole gracias a Él, y de esta manera vamos a escuchar su voz. Así, de esta manera Él nos instruye diariamente y Él se agrada con nosotros, como lo hizo con Enoc y como lo hizo con Noé. Y cada vez que sea necesario, nosotros podemos venir ante su presencia en oración, en lectura, en meditación, en reflexión, para estar con Él, para estar cerca de Él. Entonces necesitamos escuchar la voz de Dios también. Necesitamos confiar en Él. En Proverbios capítulo 3, versículos 5 y 6 dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. ¿Qué quiere decir? Pues que a veces nuestra manera de pensar no es la apropiada de acuerdo a la voluntad de Dios. Pero si nosotros confiamos en Él, en lo que Él nos instruye, en lo que Él nos dirige, entonces estaremos en condiciones de caminar con Él. Si no confiamos en el Señor, pues entonces no le seguiremos, sino que dependeremos de nuestro propio entendimiento y de nuestra propia voluntad, como mucha gente lo hace. Pero precisamente eso no es caminar con Dios. Debemos confiar en Él, aun cuando los caminos que Él nos traza parecen no tener sentido o parece que no los entendemos de acuerdo a nuestra lógica de entendimiento humano. Debemos confiar siempre en Él, que nos guía por la senda correcta. Él quiere lo mejor para nosotros y Él da instrucciones en nuestras vidas. Hemos mencionado que platiquemos con Él y por medio de la Biblia, la palabra de Dios, aquí podemos encontrar palabra de Dios para nosotros, donde nos habla, nos instruye, nos prepara, nos consuela y nos fortalece, y muchas otras cosas más. Para caminar con Dios, también debemos estar de acuerdo con Él, porque es lógico que dos personas que no están de acuerdo, pues lo más seguro es que no van a estar juntos ni van a andar juntos. Pero si estamos de acuerdo con Él, con su dirección, con sus pensamientos, con su forma de mostrarnos el camino,
pues entonces estamos en la mejor condición para caminar con Él. Si estamos pensando en nuestras ideas, nuestra dirección, nuestros pensamientos, pues entonces nos engañamos a nosotros mismos y a veces hasta creemos que las cosas saldrán bien. Pero recordemos que Dios es un Dios de sabiduría, es un Dios de misericordia, es un Dios de dirección. Él ha mandado su Espíritu Santo. Jesús dijo, cuando fue ascendido, enviaré a un consolador para que esté con ustedes todos los días. Y es precisamente el Espíritu Santo. En la palabra de Dios nos dice que le sigamos y que no nos dejemos guiar por nuestro entendimiento limitado. Solo Dios es omnisciente, todo lo sabe. Es omnipotente, todo lo puede. Y es omnipresente, que está en todas partes. Así es que debemos someternos a su voluntad y no esperar a que Él se someta a la nuestra, sino que nosotros debemos estar de acuerdo con Él, con su voluntad y con su palabra. Otra característica para caminar con Dios es obedecerlo, porque Él puede decir una cosa y si alguien no quiere obedecer, no está caminando con Él. Y si alguien afirma que está de acuerdo con Dios, si lo menciona en sus redes y en muchas partes, pero no está de acuerdo y no está en obediencia a su palabra, pues entonces no hay obediencia a Dios. El Señor requiere que hagamos lo que nos pide en el momento y de la manera en que Él lo pida. Así es que sin obediencia no podemos ser verdaderamente seguidores de Cristo. Debemos obedecerle. Esto debe ser nuestro estilo de vida. Debemos trabajar, tener nuestras actividades y convivir con la gente, pero todo de acuerdo al plan y al propósito de Dios en nuestras vidas. Así es que cada mañana debemos despertar con el deseo ferviente de obedecer a Dios. Debemos decirle, Señor, muéstrame lo que tú quieres y yo estaré dispuesto para obedecerlo. Debemos caminar en su misma dirección. No debemos desviarnos ni apartarnos por el camino, ya que Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros y caminar con Él nos ayuda a lograrlo, a alcanzarlo. Por eso debemos buscar su voluntad cada día y vivir comprometidos a obedecerle en lo que Él nos pida. Solo Él tiene el camino correcto. Hay muchos caminos, he mencionado, pero el camino de Dios es el camino correcto para la eternidad con Él. En ocasiones tendremos que poner a un lado nuestras voluntades, nuestros deseos, incluso nuestras relaciones con otras personas que nos impiden seguir en el camino con Dios. Todo lo que sea necesario es cuestión de cada uno que pongamos voluntad para obedecer a Dios. Así también debemos ir al mismo paso que Él va. Porque a veces alguien se quiere adelantar y quiere que Dios resuelva las cosas que todavía no es el tiempo. O tal vez alguien se quiere atrasar y dice, no, yo después, y yo más adelante, y yo cuando tenga más edad voy a caminar con Dios. Pero eso es un problema grave. Lo ideal es caminar junto con Dios, en la misma dirección, al mismo paso. Y si en ocasiones nos retrasamos, o nos impacientamos deseando que se adelante o adelantarnos de Dios, pues es necesario reflexionar y recordar esto, que debemos caminar al lado de Dios. Es por eso que es tan importante que la Biblia sea parte de nuestro diario vivir, porque aquí nos muestra los pasos, aquí nos da las instrucciones que debemos seguir para caminar al lado de Dios. La palabra de Dios, la Biblia, es como un regulador que nos dice, auméntale aquí, quita esto, pon esto, cambia esto. Y bueno, pues es tan importante y tan valiosa. Y al leer la Biblia somos más receptivos, estamos más preparados y en mejores condiciones de escuchar la voz de Dios para caminar con Él al mismo paso que Él marca. Otra cosa muy importante para caminar con Dios es amarlo. Ya que si en verdad amamos a Dios,
haremos su voluntad. Si no, las personas que están caminando en otros rumbos, precisamente es porque no aman a Dios, porque no quieren hacer su voluntad, desean agradarse a ellos mismos. Así nosotros, al amarle, nos mantenemos atentos para recibir su dirección y esperar su voluntad. Ese es el amor que debemos tener por Dios y que nos da dirección en nuestras vidas. Hay más que hay que hacer para caminar con Dios. Y otra cosa más es abandonar el pecado. Necesitamos tener un corazón puro, un corazón limpio, un corazón sin mancha. Para eso es necesario arrepentirnos. Si hemos fallado, arrepentirnos de inmediato, buscar al Señor y pedirle perdón. Hay una ilustración de unos jóvenes que iban a pedir un trabajo de choferes y pasó el primero y le dijeron: ¿cuánto puedes tú manejar cerca de un precipicio? Y les dijo muy valiente: como 1 metro puedo manejar apartado del precipicio. Repito el tema, caminando con Dios. Después pasó otro joven, escuchó y le dicen: ¿a cuánto puedes manejar separado de un precipicio? Y le dijo: yo puedo manejar a medio metro. Dijo: así le voy a ganar al otro. Y después pasó un tercero y le dijeron: ¿a cuánto puedes manejar cerca del precipicio? Y él les dijo: lo más alejado que pueda, para no correr riesgos. Y ese fue el que se quedó con el trabajo. Así también nosotros debemos estar lo más alejado que podamos del pecado. No somos perfectos, la Biblia lo dice. A veces hay fallas, pero es necesario el arrepentimiento sincero de corazón ante Dios. Solamente así podemos desechar el pecado y vivir en santidad, tomados de la mano de Dios. Precisamente la santidad es otro punto necesario para caminar con Dios. La Biblia menciona que Dios pide la santidad. Él dice, su palabra dice en 1 de Pedro capítulo 1, versículo 16: sed santos como yo soy santo. Santo es apartado para Dios. No quiere decir que no falle, no quiere decir que no se equivoca. Es alguien que se esfuerza por agradar a Dios y servirle. También es una condición para la eternidad con Dios. Si no, no. Hebreos capítulo 12, versículo 14 dice: buscad la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. O sea, nadie estará en la eternidad con Dios si no hay santidad, si no estamos apartados para Dios. Santo significa eso precisamente, apartados para Dios. Para terminar, pues debemos preguntarnos todos: ¿estoy caminando verdaderamente con Dios? ¿O es una ilusión mía? Porque no estoy viendo los requisitos, las condiciones que Dios pone para caminar con Él. También debemos hacernos otra pregunta: ¿qué debemos mejorar en nuestras vidas para caminar con Dios? Así es que, mis amigos y mis hermanos, caminemos con Dios para gozar de sus bendiciones terrenales y también eternales por toda la eternidad. Que Dios los bendiga y que Dios los guarde. Es un placer compartir con ustedes. De seguro que muchas personas necesitan también una palabra de Dios. Los invito a compartir este mensaje en sus grupos, en sus Facebook, en sus muros, y será de bendición tanto para ustedes, para que quien lo recibe. Que Dios los bendiga y vamos a orar para ponernos en la mano de Dios. Padre, vamos ante tu presencia una vez más, dándote gracias por este momento de meditación en tu palabra, pidiéndote que ésta llegue a lo más profundo de nuestros corazones y que nos hables por medio de ella y que nos hagas entender claramente cuál es la manera que tú requieres para que verdaderamente caminemos contigo. Manda tu Espíritu Santo para darnos dirección en nuestras vidas y, si es necesario, corrección. Te pedimos que seas con nosotros.
Bendice a cada uno de mis oyentes. Cualquier situación, cualquier necesidad, la ponemos en tus manos. Los tiempos actuales, los que estamos viviendo, los problemas actuales, también los ponemos en tus manos. Bendice a los médicos, las enfermeras, el personal de los hospitales, el personal del gobierno que está atendiendo ante esta pandemia y todas las personas que tienen alguna necesidad. Hay algunos que han dejado sus trabajos, algunos los han despedido de sus trabajos, y te pedimos, Señor, que obres en misericordia y que nos ayudes a nosotros para compartir con los que menos tienen. Nos ponemos en tus manos. Te pedimos que bendigas a cada uno de los oyentes, a cada una de las familias que están representadas también. Te pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios los bendiga y los guarde.